El Ayuntamiento de Irún y Eusko Ikaskuntza han organizado un programa de actividades para conmemorar el 75 aniversario del fallecimiento de don Miguel de Unamuno y también otros acontecimientos históricos que afectaron a la historia de la ciudad de Irún. Vamos a charlar de ello enseguida con nuestro siguiente invitado. Él es Iñaki Ceberio, es responsable técnico de la Biblioteca de Irún. Iñaki Ceberio, Arratsaldeon, ¿qué tal? Arratsaldeon, ondo. Hablamos de una jornada, de una serie de conferencias, de lecturas, de una exposición fotográfica relacionada con Miguel de Unamuno. Hablamos de uno de los mayores exponentes de la generación del 98, considerado como el escritor más culto de su generación, y fue además también todo un intelectual. Era necesario, ¿verdad?, organizar este ciclo. Bueno, nos parecía que la figura de Unamuno, que de alguna manera está tan ligada a distintas ciudades españolas, por su nacimiento en Bilbao, por su estancia y liderazgo en Salamanca, tiene un perfil que muchas personas no conocen, y es la estancia de don Miguel de Unamuno en Hendaya, Ujú. ¿eh? Entre 1925 y 1930, un Unamuno pletórico, un Unamuno que trasciende, sufre destierro del gobierno ordenado por el gobierno del general Primo de Rivera y se traslada a Francia y concretamente a París. Pero bueno, apoyado por sus amigos y por un entorno próximo a él, ideológico, desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista de crítica al régimen, le animan a instalarse en Hendaya, Ujú. lugar próximo a la frontera, lo que permite que Unamuno pueda recibir a españoles, que pueda tener más contacto con su familia, y se establece allí durante 5 años, entre 1925 y 1930, cuando, Ujú. coincidiendo con la salida del general Primo de Rivera de territorio español, vuelve por Irún Unamuno a Salamanca. Ujú. Supongo que también esta estancia marcaría, ¿no?, en la producción de su obra literaria, también quizás en la corriente que después él escribía. Bueno, Unamuno, hay especialistas en Unamuno Ujú. que dicen que sin la estancia en Hendaya no se entienden muchos textos de Unamuno, ¿no? Como por ejemplo El cancionero, Ujú. que tiene referencias constantes a su estancia en Hendaya. En Hendaya Unamuno produce y produce, bueno, pues textos que son importantes en su obra y en su historia personal. Ujú. ¿Eh? Si tuviéramos que describir en cierta manera las características de la obra que escribía Unamuno, ¿cómo lo describiríamos? ¿Qué podíamos decir? ¿Cómo era su obra? ¿Cómo escribía? Bueno, no soy yo especialista en Don Ujú. Miguel de de Unamuno, ¿eh? Pero lo que más puede destacar en Unamuno es su sentido ético. Ujú. Entonces, Unamuno es uno de estos pocos intelectuales que en la España de los años 20 se enfrentan al gobierno corrupto, o al régimen corrupto del general Primo de Rivera. Son muy pocos, ¿no? Un gran especialista en la figura de Unamuno, que es el señor Maraña, don Félix Maraña, diría que eran como media docena de intelectuales los que se enfrentaron al régimen, ¿no? Entonces, es un poco el sentido de la conciencia, ¿no? La conciencia que supone criticar algo que desde el punto de vista ético y moral mmm, se desvanecía. Era un régimen lleno de corruptelas. Y Unamuno se levanta ante eso, ¿no? Ujú. Y critica la figura de Primo de Rivera y del monarca. Ujú. Alentado quizás por ese sentido del inconformismo también, ¿no? Y de lo que veía, Sí, de la sí, injusticia que sí, veía. sí. Unamuno parece ser que da la impresión de que Unamuno está siempre enfadado, ¿no? O se nos ha transmitido eso, y tampoco es cierto, ¿no? Viendo la iconografía y muchos retratos que hay de Unamuno, uno tiene que dudar de que fuese una persona enfadada, ¿no? Ujú. Era inconformista,
pero Ujú, no era una persona que estuviese permanentemente enfadada. ujú. Antes que comentaba que, bueno, pues para conmemorar ese 75 aniversario de su fallecimiento habéis organizado una serie de conferencias, de lecturas y también de exposiciones. ¿Qué es lo que vais a hacer y en qué fechas? Bueno, vamos a ver. Muy recientemente, el día 13 de octubre pasado, mm, tuvimos una conferencia de la mano de don Félix Maraña relacionada con la estancia de Unamuno en Hendaya, Ujú, ¿no? Donde se hizo un repaso de los 5 años que él estuvo residiendo en el Hotel Broca, que es un pequeño hotel en las proximidades de la estación. Y entonces, bueno, pues se nos fue narrando un poquito el tipo de relación que mantenía Unamuno, algo de la producción, de las personas que rodearon a Unamuno. Se hizo una presentación. El próximo día 3 de noviembre, de la mano del doctor Tamayo Ayestarán, eh, podremos disfrutar de una conferencia titulada La envidia hispánica en Unamuno, donde se glosará la figura de Unamuno y de su producción literaria en relación con ese pecado universal que es la envidia, ujú. y de alguna manera pues también se verá lo que pesó en Unamuno, el trauma de la guerra, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, el día 26 próximo vamos a tener una lectura de textos eh, de Unamuno, textos poéticos sobre todo de Unamuno. Vendrá de la mano de dos colaboradores habituales nuestros, que son Jesús Rodríguez y Luis Bermejo, que forman parte de un grupo de personas que se reúnen para comentar poesía. Y sin estar directamente relacionado con Unamuno, pero sí con el Vidasoa, hay un poco jugando con estos 75 años eh, en los que pasaron cosas como el fallecimiento de Unamuno, la guerra civil y algún otro sucedido. Vamos a organizar una pequeña muestra fotográfica de una colección particular de la ciudad, donde veremos un poco esa ciudad que sufre el desastre de un incendio pavoroso el 4 de septiembre, y intentaremos ver un poco cómo va saliendo la ciudad de ese horror. Ujú. Unamuno es un gran clásico y como responsable técnico de la Biblioteca de Irún sí que me gustaría hacerte una pregunta porque me suscita una curiosidad. ¿Son muchos los libros de Unamuno los que se leen en la biblioteca, los que adquieren las personas para leerlo después en casa? No, no, no es que Unamuno sea un autor ni de moda, Ajá. ni fácil, ni fácil. Ujú. Yo creo que quién no ha leído algo de Unamuno porque Ujú. es cuando ha estado estudiando el bachillerato Sí. no se ha visto obligado a. ¿Quién no ha leído San Manuel Bonomártir, por ejemplo? Pues muy pocas personas. Lo que pasa que, bueno, pues no es un autor fácil como puede ser un Baroja, que es mucho más llevadero, hablando Ujú. de autores de la tierra, en Ujú. la que nos movemos, del territorio en el que nos movemos. No es un autor fácil, entonces exige una disposición a... No es frecuente que por gusto se lea Unamuno. Ujú. ¿eh? Es más fácil leer una novela de Baroja, por ejemplo, Ajá. hablando de un autor de la misma generación. Pero Sí. bueno, la obligación de la biblioteca pública es tener fondos de los clásicos, entre comillas, para que cualquiera que quiera conocer tenga acceso. Y por supuesto, fondo de Unamuno en la biblioteca hay, como en todas las bibliotecas del territorio. Ujú, sí, sí, y además vosotros habéis dado un pasito más organizando estas conferencias y estas lecturas que también, en cierta manera, ayudan, ¿no?, a entender esas lecturas y también esa obra, ¿no? Si nos acercamos seguramente entenderemos también al escritor y podremos entender también su obra, que supongo Sí, que será sí. uno de los Y, objetivos y fundamentales. conocer al hombre, ¿no? Sí. Conocer al ser humano. Por ejemplo, la conferencia con la que nos deleitó Félix Maraña, pues sirvió un poco para descubrir esa figura, ¿no? Esa figura del hombre preocupado, porque Unamuno siempre ha sido una persona controvertida, un personaje un poco controvertido, ¿no? Él tenía un liderazgo, vuelve a España, de alguna manera parece que puede apoyar el golpe de Estado del 18 de julio,
pero rápidamente despierta, ¿no? Ujú. Esa conciencia que él tenía y el famoso suceso del 12 de octubre en el Paraninfo de la universidad, con su enfrentamiento con Millán Strain, que ha dado lugar pues a toda una literatura y a esas famosas frases que pronunció Millán Astray de muera la inteligencia y la respuesta de Pemán y el contraataque, vamos a decir así, de Unamuno contra Millán Astray y el famoso venceréis, pero no convenceréis. Bueno, pues nos ha servido a todos un poco, o pretendemos desde la biblioteca que sirva un poco de refresco, ¿no? De Ujú. refresco de sucesos, graves sucesos que reflejan bueno, el carácter de Unamuno y sobre todo ese sentido ético Ujú. y moral que él significa. Ujú. Si tuvieras que quedarte con alguna de sus obras dentro de su estancia en el Bidasoa, que es concretamente en lo que vosotros vais a centrar este ciclo de conferencias y de lecturas, ¿con cuál te quedarías, Iñaki? Bueno, Quizás con el cancionero al que hacías antes sí, alusión. sí, pues quizá porque es lo más sencillo y lo que más refleja su estancia, pero la producción de Unamuno y sus colaboradores durante la estancia en el Bidasoa, con un perfil marcadamente político Ujú. y crítico con el régimen, fue importante, aunque en octavillas, en unas pequeñas revistillas se editaban, que son muy difíciles de encontrar en bibliotecas públicas porque han desaparecido. Ujú. eh, hay una producción interesante, pero que no ha llegado a nuestros días completa y que reflejan un poco esa intensa actividad que Unamuno tuvo frente al régimen, sobre todo Ujú. con ese sentido ético que él tenía y con esa gran carga crítica, Ujú. que yo creo que es lo interesante de Unamuno en muchos casos, más allá de todos los textos de gran trascendencia religiosa y de Sí. gran preocupación que tenía Unamuno en relación con Dios y la vida más allá de la vida, Ujú. eh, y la religión, que era Ujú. algo que a Unamuno le preocupaba mucho. Ujú. Bueno, pues hoy aquí en Euskadi Hoy Fin de Semana también hemos traído un pedacito del recuerdo de Unamuno con motivo de ese 75 aniversario de su fallecimiento. Nos hemos trasladado hasta Irún, concretamente hasta la Biblioteca de Irún para hablar con su responsable técnico, con Iñaki Ceberio. Iñaki, muchísimas gracias por atendernos. No hay de qué. Muchas gracias a vosotros Un por acudir saludo. aquí. Agur.